Hola, en este vídeo vamos a aprender lo que es un arte final, para qué se utiliza y cómo prepararlo. Un arte final es un fichero o un documento que tenemos que preparar previamente a enviar nuestro diseño a imprenta, y lo que tiene este documento o este fichero es que recoge una serie de características que nosotros especificamos para que el resultado obtenido en la impresión sea el que nosotros deseamos. Básicamente, el arte final es el documento que tú como diseñador vas a enviar a imprenta y es un lenguaje que nosotros como diseñadores vamos a introducir en este documento para que cuando llegue a imprenta ellos sepan interpretar este lenguaje para poder imprimir el diseño tal cual nosotros lo queremos imprimir. Hay muchas cosas que tenemos que revisar y que preparar antes de enviar nuestro arte final a imprenta, así que vamos a verlas una por una. Lo primero que tenemos que revisar son las dimensiones. Tenemos que asegurarnos de que las medidas de nuestro diseño coincidan con las que hemos pactado con imprenta o con las medidas estándares en las que queramos imprimir. Vale, pues como hemos visto, vamos a empezar revisando las dimensiones de nuestro diseño. ¿Cómo podemos ver cuáles son las dimensiones de nuestro diseño si ya lo tenemos hecho y simplemente queremos revisarlas? Pues nos vendríamos aquí al botón de herramienta de mesa de trabajo y se selecciona una de ellas, podemos seleccionar la que nosotros queramos y vemos que en este caso la dimensión de nuestro diseño es de 85 milímetros por 55 milímetros. Este sería el tamaño estándar para las tarjetas de visita. En este caso yo ya me habría asegurado con la imprenta de que este es el tamaño en el que las van a imprimir. Si por ejemplo me dijeran que tiene que ser 80 por 50, lo que podría hacer sería o venirme aquí y cambiarlo aquí manualmente, 80 por 50, o también lo que podría hacer sería venirme aquí y estirar los cursores hasta que alcance el tamaño que yo quiero, que lo podría ir controlando desde aquí. Vamos a dejarla como estaba. Lo segundo que hay que revisar, y esto es súper importante, es el modo de color en el que estamos trabajando nuestro diseño para enviar a imprenta. Sabemos que hay dos modos de color principales, RGB, que es el color que se utiliza en digital, y CMYK, que es el color que se utiliza para impresión. Si no entendéis todavía las diferencias entre RGB y CMYK, tengo un vídeo hablando específicamente de esto. La cuestión es que la mayoría de los diseños que vamos a utilizar para impresión los vamos a enviar en CMYK o en tintas planas o Pantone. El 90% de los proyectos los vamos a enviar en CMYK porque son muchísimo más baratos que en tinta plana o Pantone. Así que aseguraros de que vuestro diseño está en modo de color CMYK, o en el caso de que queráis entregarlo en tintas planas para imprimir en Pantone, aseguraros de crear las tintas planas en vuestros diseños. También es muy importante que nos acordemos de limpiar todas las muestras que nos utilizan en el diseño para dejárselo todavía más claro a imprenta y para que puedan ver directamente las muestras que sí que se van a emplear en los diseños. Para poder revisar el modo de color que tenemos, aquí ya podemos ver que nos marca que este documento está en CMYK, ¿vale? Pero si quisiéramos cambiarlo, si vemos que está en RGB, nos vendríamos a Archivo, Modo de color del documento y nos aseguraríamos de que estuviera el check en CMYK. Y aquí lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar todas las muestras que no estemos utilizando en nuestro diseño. Para eso vamos a darle a esta hamburguesita de aquí y vamos a poner seleccionar no usados y vamos a borrarlos de aquí. Darle otra vez al menú de hamburguesita y poner añadir colores usados. Si nos venimos aquí, vemos que al poner el cursor sobre el color nos dice el código de este color. En este caso vemos que están los dos en CMYK, ¿vale? Y si quisiéramos entregarlo en tinta plana en vez de en CMYK, lo que tendríamos que hacer sería crear estas tintas. Entonces nos vendríamos aquí y en primer lugar seleccionaríamos el valor de tinta plana, y lo más importante es que aquí pusiéramos el color del Pantone. Pantone, vamos a poner 45, ¿vale? Que pusiéramos el color del Pantone con el que queremos que se imprima, el que sería equivalente a este CMYK, para que lo puedan leer en imprenta. Es más importante aquí que pongáis bien el nombre de la tinta plana que el color en sí, ¿vale? O sea, de hecho podríamos ponerlo en amarillo aunque esto fuera un verde, que por cierto este color yo me lo he inventado, ¿vale? No sé si existe, pero tendríais que sacarlo vosotros de vuestras pantoneras o de las herramientas que hay online para que cogierais el color en Pantone que más se pareciera
a este en CMYK, ¿vale? Lo que quiero destacar aquí es que lo importante aquí es el nombre que vosotros pongáis en el nombre de la muestra, y el color no importa tanto, porque al final el nombre del Pantone es un nombre universal que se le asigna a un color y que no hay equivocación, no existe otro. Entonces cuando a imprenta le llegue que es el Pantone 45, van a utilizar el Pantone 45, entonces da igual que aquí sea un fucsia, si el Pantone 45 es un verde, se va a imprimir en Pantone 45, que es verde. Así es como crearíamos las tintas planas. Yo lo voy a quitar porque en mi caso lo voy a entregar en CMYK. Continuando con el color, no solo nos tenemos que asegurar de que el modo de color esté en CMYK, sino que también tenemos que configurar el perfil de color. El perfil de color lo que hace es ajustar los colores con los que tú estás trabajando en pantalla con los colores que va a utilizar la máquina con la que vas a imprimir. Por esto es súper importante que te pongas en contacto con la imprenta y que te digan cuál es el perfil de color que ellos utilizan. El perfil de color más común, al menos el que utilizamos aquí en Europa, es el Coated Fogra 39. Es un perfil de color con el que suelen trabajar la mayoría de las máquinas y de las imprentas y que se suele utilizar sobre todo con papeles estucados o papeles tratados. Sin embargo, si vais a imprimir en un papel no estucado, probablemente tengáis que ajustar ese perfil de color al Uncoated Fogra 29. Sin embargo, insisto, es muy recomendable que habléis con vuestra imprenta y le preguntéis el perfil de color que van a utilizar teniendo en cuenta las características de vuestro papel, etc. Y así simplemente tenéis que hacerlo coincidir con el que ellos van a utilizar. Para eso nos vamos a ir a Edición y Asignar perfil. Aquí tendríamos que hacer coincidir el perfil que nosotros estamos utilizando con el perfil que va a utilizar la imprenta. ¿Por qué? Porque así lo que nos estamos asegurando es que los colores que nosotros vemos en pantalla van a ser lo más aproximado posible a cómo lo va a imprimir esa impresora. Lo más normal es que si vais a imprimir en un papel estucado os digan que utilicéis el perfil de color de Coated Fogra 39 y ese es el que tenemos ahora mismo, pero pues os podrían dar cualquiera de estos. Pero nosotros en este caso sí que vamos a utilizar papel estucado, así que lo vamos a dejar en Coated Fogra 39, que después de documentarme con mi imprenta es el perfil de color que ellos utilizan. Entonces lo vamos a seleccionar y le vamos a dar a OK. El siguiente aspecto que tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar nuestro arte final es dejar sangrados. El sangrado es el desbordamiento de nuestro diseño fuera de los márgenes de lo que ocupa el documento. Lo que nos aseguramos dejando sangrado, es decir, desbordando nuestro diseño fuera de los márgenes del mismo, es que en el momento de cortar nuestro diseño, que en el 99,9% de los casos va a ser con guillotina, es que si esta guillotina se desvía un poco, no se va a quedar un fileteado o un borde en blanco, sino que va a coger un trozo de diseño del sangrado. En el caso de una impresión normal, offset, se recomienda un margen o un sangrado de 3 a 5 milímetros, mientras que si vais a hacer una impresión en gran escala, se recomienda que dejéis como mínimo 1 centímetro de sangrado. Lo siguiente que tenemos que hacer es asegurarnos de que dejamos un sangrado mínimo. Para poder asignar un sangrado vamos a ir a Archivo, Ajustar documento y aquí le vamos a poner un sangrado de 3 milímetros y como veis se va a aplicar a todos porque está aquí el candadito de que se apliquen a todos los mismos cambios y le vamos a dar OK. Aquí como veis se nos ha extendido, se nos ha puesto como una línea que nos marca en rojo los límites de 3 milímetros por fuera de lo que ocupa nuestro archivo, nuestro documento, y lo que vamos a hacer es llevar el color de fondo hasta estos márgenes. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque estas tarjetas se van a cortar probablemente con una guillotina, ¿vale? Entonces nos aseguramos de que si la guillotina se va un poquito, pues si estuviéramos dejando nuestro color por aquí, lo que se fuera la guillotina lo estaría sustituyendo por un fileteado en blanco, es decir, por un margen en blanco que quedaría horroroso. Entonces si llevamos nuestro diseño, si lo desbordamos unos 3 milímetros, de 3 a 5 milímetros, nos aseguramos de que si la guillotina se va un poco, siga manteniendo el color, ¿vale?, que nosotros hemos puesto a nuestro diseño. Vale, pues todos los ajustes que hemos hecho hasta aquí son ajustes que podríamos haber hecho antes de empezar el documento. Os voy a enseñar una muestra y es que si ponemos abrir un nuevo documento y le llamamos por ejemplo tarjetas visita,
Aquí podríamos asignar pues las medidas que nos dice que hemos pactado con imprenta, ¿vale? En milímetros. Aquí podríamos ya marcar los 3 milímetros de sangrado que nosotros queremos. Más opciones avanzadas, podríamos ya poner el modo de color en CMYK con una resolución de 300 píxeles por pulgada y podríamos poner incluso la orientación que queremos para nuestras tarjetas. Entonces, al crear este documento, ya se nos crea como nosotros lo hemos configurado posteriormente en el diseño que ya teníamos hecho. Entonces, que sepáis que si todavía no tenéis las referencias de imprenta, podéis ir diseñando y luego aplicar los cambios como acabamos de hacer, o si ya sabéis las referencias de vuestra imprenta, podéis directamente hacer unos preajustes antes de poneros a diseñar para tener ya el documento como toca, para después ahorrarte tiempo a la hora de crear este arte final. Lo siguiente que tenemos que revisar o tener en cuenta preparando nuestro arte final son los efectos. Lo primero de lo que te tienes que asegurar es que la imprenta con la que vayas a trabajar pueda realizar los efectos que tú quieres conseguir. Los más comunes serían los golpes, el barniz UV, el stamping y el troquelado. Tenéis que tener en cuenta, aparte de hablar con la imprenta, que cuantos más efectos pongamos en nuestras impresiones, más caro va a ser. Por lo tanto, aparte de consultar con imprenta si son capaces de aplicar estos efectos, también consultar el presupuesto con vuestro cliente. Si vamos adelante con los efectos, tenemos el OK de imprenta y tenemos el OK del cliente, tenemos que preparar los efectos muy bien en el arte final para que en imprenta interpreten que eso es un efecto. ¿Cómo se preparan los efectos? Lo primero que tienes que hacer es crear una tinta plana con el nombre del efecto que quieras aplicar. Pongamos que queremos aplicar un barniz UV, pues crearíamos una tinta plana con el nombre de barniz UV y tenemos que ponerla de un color que destaque mucho del resto de nuestro diseño. De normal se suelen poner magentas, pero si en nuestro diseño no destaca un magenta, pues podemos optar pues, por un verde fosfi, por un azul eléctrico, etc. Una vez ya tenemos la tinta plana creada con un color que destaca mucho asignado, lo que vamos a hacer es coger este efecto y separarlo del resto del diseño poniéndolo en una capa por encima del resto del diseño. De este modo, si estamos trabajando aún con el diseño, podemos activarlo y desactivarlo, la vista, para que no nos moleste a la hora de configurar el resto del diseño. Y finalmente, y este paso es de los más importantes, desde la ventana de atributos del objeto tenemos que activar la sobreimpresión o de relleno o de trazo. Si queremos aplicar el efecto simplemente en el trazo, activamos la de trazo. Si queremos activar el efecto en el relleno, activaríamos la del relleno. ¿Qué es lo que conseguimos activando esta función? Lo que conseguimos es que no se descarte toda la información que hay por debajo de esta capa, es decir, el resto del diseño, sino que lo trate como elementos separados y se imprima todo el diseño por una parte y después el efecto por otra parte. Si no activamos esta sobreimpresión, al colocar la capa del efecto por encima, se descartaría toda la información que quedaría debajo de esta capa. Y por último, tener en cuenta que si queréis aplicar varios efectos a vuestro diseño, tenéis que aplicar cada uno de estos efectos en una capa diferente y seguir los pasos que os acabo de decir con cada uno de ellos. Imaginaros que el logotipo, ¿vale?, de Idílica quisiéramos ponerle un efecto de barniz UV, que digamos que es como un efecto así para que después tuviera un brillo, ¿vale?, el logotipo. Lo que tendríamos que hacer sería, en primer lugar, copiar y pegar el logotipo en el mismo sitio donde está. Para eso vamos a hacer comando C para copiarlo y comando F para pegarlo encima. Y ahora lo que haríamos sería asignarle una tinta plana. Con el logotipo seleccionado nos vendríamos al panel de muestras, crearíamos una muestra nueva a la que le asignaríamos una tinta plana y le pondríamos de nombre barniz UV, ¿vale? Le tendríais que poner el nombre del efecto que queráis aplicarle. Y después aquí simplemente tendríamos que coger un color que destaque muchísimo de nuestro diseño. Da igual el color que utilicéis porque el efecto no es de ningún color, ¿vale? El color va a ser el que lleva el diseño bajo. Entonces simplemente este color lo que va a hacer es saltar las alarmas cuando llega a imprenta para avisarles de que esto es un barniz UV, ¿vale? Entonces de normal se suele dejar en magenta, pero si no destaca mucho el magenta de vuestro diseño podéis utilizar cualquier color que resalte mucho y que desentone con vuestro diseño. Le vamos a dar a OK y luego vamos a venirnos a capas
vamos a crear otra capa y vamos a llevar este barniz, ¿vale?, a una capa diferente colocándola por encima. A la capa del efecto le vamos a poner el nombre del efecto, barniz UV, y a la capa de abajo vamos a ponerle pues diseño, ¿vale? Entonces así, si nosotros queremos ver realmente, queremos previsualizar cómo quedan nuestras tarjetas, podemos desactivar la vista del barniz UV, pero realmente sí que está ahí, ¿vale? No nos preocupemos porque nuestro diseño realmente va a quedar así y simplemente le estamos diciendo a imprenta que esto, ¿vale?, esta capa es un efecto de barniz. Lo más importante de los efectos es que ahora hagáis el siguiente preajuste, y es que nos vamos a ir a la ventana de atributos. ¿Dónde está? Ah, mira, aquí, se me ha ido aquí arriba. Y en la ventana de atributos vamos a darle a sobreimpresión de relleno. Aquí podríais seleccionar o el trazo o el relleno, en este caso como es un relleno pues solo me deja seleccionar el relleno, y con esto lo que le estamos diciendo al programa es que tú de normal cuando pones una capa por encima de otra se elimina todo el diseño que haya por bajo, ¿vale? Porque una imprenta no te imprime por capas. Sin embargo, aquí lo que le estás diciendo es que cuidado, no quites el diseño que hay bajo, que lo que hay aquí arriba realmente no está eliminando lo que hay abajo, ¿vale? Simplemente es una capa superior pero que no elimina el diseño que hay abajo. Entonces se podría imprimir así nuestro diseño y aquí por encima simplemente se aplicará el efecto que nosotros marquemos. Vale, pues estos ajustes que hemos hecho con el efecto de barniz UV tendríamos que hacerlo exactamente igual con todos los efectos que fuéramos a aplicar en esta tarjeta si tuviéramos otros, pues un troquel o cualquier cosa, ¿vale? Se tratarían todos de la misma manera. El siguiente aspecto que tenemos que tener en cuenta son las imágenes. Si nuestro diseño incluye imágenes, nos tenemos que asegurar de que si no son vectores, tengan una resolución como mínimo de 300 píxeles por pulgada y no sirve coger una imagen y escalarla de menos a más para aumentar la resolución, sino que esa imagen en original ya tiene que tener esa resolución, es decir, podemos ir de más a menos, pero nunca de menos a más. Ahora viene el consejo que más se repite y que más errores suele dar a la hora de imprimir y es trazar los textos. Es decir, convertir los textos de editables a formas. ¿Por qué? Pues porque tú estás trabajando con unas tipografías que tú te has descargado, pueden ser de pago, pueden ser gratuitas, lo que sea, pero puede que al enviar tu diseño a imprenta, imprenta no tenga estas licencias o no tenga estas tipografías descargadas. Entonces, muchas veces, si no hemos convertido nuestros textos a formas vectorizadas, lo que va a suceder es que imprenta va a imprimir con cualquier otra tipografía, se va a cambiar automáticamente y se imprima todo el diseño con otras tipografías que no son las que iban con el diseño. ¿Cómo podemos evitar esto? Muy fácil, convirtiendo nuestros textos editables en formas contorneadas. Esto, por favor, aseguraros siempre de hacerlo porque no sabéis lo que cambia un diseño cuando cambian las tipografías. Lo siguiente que vamos a hacer es revisar que todas nuestras tipografías estén trazadas. Esto no es un texto, esto es un logotipo, así que el texto lo tenemos en el reverso. Yo para eso lo que hago siempre es duplicar la tarjeta, porque así pues si me he equivocado con un número de teléfono o si quiero utilizar la misma tarjeta para distintas personas puedo editar aquí la información, pero luego en la que voy a imprimir selecciono todo y le voy a dar a texto crear contornos o selecciono todo y le doy a Shift comando I O, ¿vale? Aquí si voy a pulsar comando I para que veáis que esta tarjeta sigue editable, ¿vale? Sigue siendo un texto editable, mientras que la que he contorneado ya he convertido lo que son los caracteres en formas, ¿vale? Como el logotipo. Y así me aseguro que cuando yo mande mi tarjeta a imprenta, si no tienen la tipografía con la que yo he hecho el diseño, pues se va a imprimir exactamente igual porque no es una tipografía editable, sino que son formas como lo es el logotipo, ¿vale? Está vectorizada. Y finalmente lo que tenemos que asegurarnos es la exportación. Tenemos que exportar nuestro archivo, nuestro documento en PDF. Hay unos ajustes preestablecidos que están pensados y diseñados para el arte final o para imprenta.
Son unos perfiles que están homologados y que de alguna forma te aseguras de que van a contener toda la información que tiene que recibir imprenta. Estos perfiles serían los PDFX. Y lo que logra el PDFX es eliminar toda la información que no es necesaria para enviar a imprenta. Además, también se asegura de que todas las imágenes cumplan la calidad necesaria para poder imprimirlas. Cuando vayas a exportar en PDFX vas a encontrarte con que existen varios números de PDFX y cada uno tiene unas características diferentes. Digamos que se empezó con la versión 1 y se ha ido extendiendo hasta la 5, pero a veces no es necesario poner siempre la última versión si nuestro documento no tiene muchos efectos o transparencias o no es muy complejo. El PDF X1 es el más clásico y permite CMYK más tintas planas. El PDF X3 es mixto y permite todo lo que permite el PDF X1 más el RGB. El PDF X4 permite todo lo que permite el 3 más transparencias y el 5 permite todo lo anterior, pero además también puedes colocar las imágenes como enlaces externos. Y una vez ya he seguido todos los pasos que acabo de decir, ya tenemos que exportar. Lo primero que voy a hacer va a ser quitar esta mesa de trabajo, ¿vale? Para que no se me exporte la que no está trazada. Y entonces vamos a ir a Archivo y a Guardar como. Aquí vamos a seleccionar Adobe PDF y vamos a decirle que imprima todas las mesas de trabajo. O podemos darle un rango si tenemos muchas cosas en nuestro espacio de trabajo. Vamos a darle a guardar y aquí ya vamos a empezar a seleccionar. Como nosotros en nuestro diseño aquí utilizamos transparencias, ¿vale? Esto no está en opacidad al 100%, le voy a decir que me lo vaya a imprimir en PDF X4, por lo que ya hemos explicado, porque PDF X4 soporta transparencias. Y eso sería lo que tendríamos que tocar aquí, ¿vale? Luego ya pasaríamos a la compresión. En este caso automáticamente lo hace bien, no tendríamos que seleccionar nada, a no ser que quisiéramos una resolución específica que no fuera 300 píxeles por pulgada. En marcas y sangrados le vamos a decir que nos marque todas las marcas de límite, de registro, barras de color, información de página, etcétera. Y aquí le vamos a dar nuestros 3 milímetros de sangrado, ¿vale? Y luego ya salida, avanzado, seguridad, resumen, todo esto ya lo dejaríamos tal como está y vamos a ver cómo nos exporta nuestro arte final. Aquí siempre te dice que obviamente al convertirlo en PDF haces que no sea editable, pero eso pues ya lo sabemos. Y voilà, aquí tenemos el diseño en PDF que le va a llegar a imprenta, ¿vale? Con toda la información que necesitan sobre los colores, las marcas de corte, que como podéis ver están indicando que pase por aquí la guillotina, etcétera. Aquí tenemos la cara y el reverso. Y nada, con esto nos estaríamos asegurando de que mandamos toda la información correctamente a imprenta para poner todo lo que podemos de nuestra parte para que el diseño salga lo más parecido posible a como nosotros lo vemos en pantalla. Y esto ha sido todo por hoy. El resumen de todo esto es que antes de preparar cualquier documento, cualquier archivo para entregar a imprenta, os pongáis en contacto con ellos porque cada imprenta tiene unas características personales, imprime de una forma y tiene unas máquinas diferentes. Esto es todo un mundo aparte. De hecho, hay un puesto de trabajo que simplemente es de arte finalista y se encarga pues de que todo el arte final o todos los diseños lleguen en perfecto estado a imprenta atendiendo las características particulares de la imprenta con la que se va a hacer cada diseño. Entonces, el consejo final sería ese, que os pongáis en contacto con imprenta. Como siempre, cualquier duda me podéis preguntar y estaré encantada de responderos. Si os es útil y os gusta este tipo de vídeos, darle like y suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos.